Listo. Entonces, aquí en este video voy a explicar ya problemas de densidad relativa, peso específico, gravedad específica. Y voy a hacerlo en dos tandas, en dos videos. En este video voy a explicar la parte teórica y en el siguiente video voy a explicar ya ejercicios. Entonces vamos a irnos un poco con la parte teórica. Es una parte teórica muy sencilla, muy básica, pero muy necesaria para poder entender estos términos. Vamos a recapitular un poquito en qué llevamos. A mí me gusta recapitular porque le hace a uno saber y ir entendiendo cómo se va estructurando el conocimiento dentro de su mente, ¿no? Entonces, ya vimos el tema de masa y peso, ya vimos el tema de volumen, densidad y volumen específico. Ahora vamos a hablar de peso específico, ¿sí? Peso específico. Peso específico es lo que vamos a ver y también vamos a ver las otras dos propiedades, pero vamos a comenzar por peso específico. Ustedes lo están viendo aquí, se simboliza con la letra, con esta letra que se llama, la letra griega, creo que se llama gamma, y hay dos fórmulas. Voy a explicar esas dos fórmulas a continuación para poder entender de qué se trata esto. Entonces, digamos que comencemos, ¿no? Por definición, el peso específico es una relación, déjame yo cierro por acá, si no van a escuchar por allá mis y jugar. Es una relación entre el peso del fluido, recuerden que nosotros estamos hablando de fluidos, ¿no? También se puede hablar de peso específico de cosas sólidas, claro que sí, pero es el peso de ese objeto, de esa pieza, para nosotros van a ser fluidos, sobre el volumen que tiene ese fluido. Ese es el punto, ¿no? Eso es por definición. Ahora, hay dos fórmulas para peso específico. Yo las quiero explicar, pero para poderlas explicar, primero necesito recordar dos fórmulas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que son la de densidad. A ver, yo quito aquí un poquito mi cámara que no me está dejando ver. Y la de densidad y también la de peso. Peso es igual a masa por gravedad y densidad es igual a masa sobre volumen. Con esas dos fórmulas voy a hacer una pequeña demostración para mostrarles que esta fórmula de peso específico no es la única. Hay otra que también nos puede servir a calcular el peso específico, pero esa es una. Entonces, peso específico, ahí está por definición, déjame yo cambio de color, es peso, el peso del fluido, ¿cierto? Sobre el volumen. Entonces, si yo tapo la letra gamma, que es el peso específico, entonces me queda una división entre el peso y el volumen. Y ahí ustedes la están viendo, ¿no? Entonces, el peso, miremos acá, ¿a qué es igual el peso? El peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, si reemplazo peso como masa por gravedad, entonces me quedaría una expresión de ese tipo, ¿no? Ahora, si me vengo y miro aquí, ¿a qué equivale la densidad? La densidad es igual a masa sobre volumen, Y si usted nota aquí, se forma esta expresión de masa sobre volumen. ¿Sí o no? Masa sobre volumen. Por tanto, el peso específico, así se llama, peso específico, esta propiedad se llama peso específico, es igual a densidad por gravedad. Entonces, densidad por gravedad es otra manera de peso específico. Y aquí ustedes están viendo la fórmula, cómo quedaría, ¿no? Entonces, peso específico es igual a densidad por gravedad. Densidad del fluido por gravedad, que es 9.81 en el sistema internacional o 32,174 en el sistema inglés, cada uno con sus respectivas unidades. Entonces, peso específico, ¿no? Peso específico. Mira que con esa fórmula del peso específico, entonces estamos completando hasta aquí 6 fórmulas más o menos, más una tabla, que es la tabla de los volúmenes, que la expliqué, como les dije ahora en un video anterior, ¿no? Son herramientas que tenemos que tener para cuando nos estamos iniciando en esta materia. Entonces, díganme hasta aquí, si hasta aquí me siguen, si tienen alguna pregunta, por favor. Listo. Aquí me dicen en el chat que hasta acá todo va entendido. Bueno, entonces resulta que estos ejercicios del peso específico casi siempre van acompañados de estas otras dos propiedades. Déjame ver que ya no sé ni dónde es que tengo el de rayar acá. Tienen que ir acompañados de esta propiedad que se llama densidad relativa y gravedad específica. Pero esas dos propiedades, una se llama densidad relativa
Aquí hay que tener cuidado porque acá hay una densidad, la densidad del fluido, y acá hay otra densidad que se llama densidad relativa, ¿no? Por ejemplo, acá hay un término que se llama gravedad específica y hay otro que nosotros conocemos que se llama gravedad. Hay que tener mucho cuidado. Y hay un término que se llama volumen específico y por acá hay otro que se llama volumen. Entonces uno puede confundirse entre tanta terminología, ¿no? Entre tanta terminología. Por eso estoy haciendo esto como tan detallado pues, para tratar de evitar ese tipo de errores. El tema es que esas dos propiedades que están en amarillo, densidad relativa, es la misma propiedad que la que está para abajo que se llama gravedad específica. Ellas son exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos libros trabajan con densidad relativa, le llaman densidad relativa y otros libros le llaman gravedad específica, pero prácticamente es la misma. Como es la misma, en mi materia, yo personalmente, eso va a depender de cada profesor, aquí, yo generalmente la densidad relativa, si me dan densidad relativa o gravedad específica, siempre la llamo S, SG. Por eso ustedes están viendo aquí estos triángulos que ya voy a explicar a continuación, que serían las fórmulas de la densidad relativa. Entonces, así me digan gravedad específica, yo voy a poner es SG, por lo menos en todos los ejercicios. Pero les repito, eso va a depender mucho del libro, va a depender mucho del profesor. Yo, en este caso, en mi caso, yo hablo desde densidad relativa. Y si me dan una gravedad específica, no pongo G, sino pongo SG. ¿Listo? Entonces vamos a explicar estos dos triángulos. ¿Qué es la densidad relativa? ¿Qué es la densidad relativa? Lo que vamos a ver para cerrar este marco teórico de lo que son estas propiedades. Entonces, la densidad relativa, déjame ver dónde es que tengo el de raya, acá. La densidad relativa o gravedad específica, que es lo mismo, lo acabo de decir, es una relación entre la densidad del fluido, es una división, una relación entre la densidad del fluido y una densidad de referencia. Yo la puse en rojo y esa densidad de referencia ya le explico de dónde sale. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un fluido que tiene una densidad de, como el que nos dio en un ejercicio por ahí anterior, 730 más o menos, ¿cierto? 730 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Y la densidad de referencia normalmente es la del agua. Y el agua a 0 grados centígrados es el agua a 0 grados centígrados, no cualquier agua porque el agua va cambiando su densidad. El agua a 0 grados centígrados, ya les digo, ya les doy más detalles de esto, la densidad de referencia es el agua a 0 grados centígrados y esa densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si a mí me dicen, Richard, halle la densidad relativa de ese fluido, por fórmula, vemos aquí por fórmula que es la densidad del fluido, 730, sobre la densidad de referencia que es el agua. No siempre es la densidad de referencia es el agua, ya les voy a aclarar más eso, pero quiero como hacer un ejercicio así pequeñito para poder más o menos entender. Como ambas son unidades de densidad, se cancelan las unidades de densidad arriba con las de abajo y me da 0,73. 0,73. Y esa será la densidad relativa o gravedad específica, 0,73 sin unidades. La densidad relativa es sin unidades. Ahora, también esa densidad relativa, yo la puedo hacer con los pesos específicos de los fluidos. Yo puedo hacer una división entre el peso específico del fluido y el peso específico del agua de referencia. Entonces simplemente hago esa división y también de ahí me puede salir la densidad relativa. Ya vamos a hacer un ejercicio de pronto para que quede más claro, pero primero déjenme profundizarles un poquito lo de la letra roja, que es la densidad de referencia. Aquí preparé una tablita para decir lo siguiente. Resulta que la densidad de referencia, pues para los líquidos se toma el agua como fluido de referencia. Y en el sistema internacional se pone 1000, que fue el ejercicio que acabé de hacer, y si usted necesita el peso específico para utilizarlo en esta fórmula, entonces el peso específico del agua es 9810. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque peso específico, ya lo vimos por allá, es igual a densidad, a ver, por gravedad.
Entonces, si yo tengo aquí 1000 y multiplico por 9.8, que es la gravedad, pues me da 9810. ¿Sí? Pero si usted está trabajando en el sistema inglés, la densidad del agua es 62,428. Hay personas que la toman como 62,4. En mi clase yo la tomo como 62,428. Y si usted necesita el peso específico del agua es 62,428, solo que cambia de libras masa a libras fuerza. Ahora, si el fluido que estamos trabajando no es un líquido, sino es un gas, entonces la densidad de referencia se toma es el aire, se toma el aire como fluido de referencia. Algunas personas siguen tomando el agua como fluido de referencia, pero otras personas toman el aire como fluido de referencia. En el sistema internacional está la densidad del aire y este es el peso específico del aire. Y en el sistema inglés, este es la densidad de referencia del aire y este es el peso. Por ahí van a escuchar a mis hijos que están jugando. Entonces, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que usted necesita esta tablita, ¿no? Usted necesita esta tablita, yo se la voy a pasar y yo se la voy a pasar. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a sacar la densidad de referencia. ¿Listo? El valor de referencia es constante. Entonces, lo único que usted necesita saber es si está trabajando con un líquido o si está trabajando con un gas. Y listo. Entonces, la parte de arriba le pertenece al fluido, la parte roja le pertenece a esta tablita. Vamos a hacer un ejercicio para aclarar esto mucho más. ¿Listo? Para aclarar mucho más esto. Es que no vamos a hacer solo un ejercicio. En este video vamos a hacer un ejercicio y en el siguiente video vamos a hacer muchos más ejercicios porque realmente aquí es donde se pone complicadita un poquito la cosa. Porque ya estamos acumulando muchas cosas y muchas son nuevas. Entonces, aquí vamos a hacer bastantes ejercicios y nos vamos a tener que hacer un tallercito para poder aplicar esto. Si les parece, ¿no? Entonces vamos a continuar. Listo. Este sería el ejercicio para comenzar, ¿no? Dice así. La gravedad específica del benceno, es de 0,876. 0,876. Calcule su peso específico, también calcule su densidad en unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a ver qué nos están dando. Bueno, primero, nos están diciendo que es benceno, ¿no? Entonces aquí aparece una gran pregunta para ustedes y es, como nosotros no conocemos todos los fluidos industriales, la pregunta es, ¿ese benceno será un líquido o será un gas? ¿Qué piensan ustedes? Listo, entonces algunas personas aquí me dicen que es un líquido, otras personas me dicen que es un gas. Ahora, el problema es que si llega a ser un líquido y usted lo toma como un gas, la embarró. Y si era un gas y usted la toma como líquido, la embarró. Entonces, ¿cómo saber si el benceno es un líquido o es un gas? Resulta que en el libro de Mott, que es el libro por el que yo me guío para toda esta parte de mecánica de fluidos, me gusta mucho la metodología de Mott. En la página, vamos a ver, no me acuerdo qué página es, pero él tiene una tabla y dice lo siguiente, esa tabla, dice tabla de líquidos comunes. Muéstrame a ver si por aquí podemos mirar entre mis apuntes que, a ver si yo puedo mirar entre mis apuntes, acá, página 591. Página 591. En la página 591 es donde usted consigue esta tablita. Voy a escribirlo por acá. Página 591 del libro de la mecánica de fluidos de Mott. ¿Qué dice? ¿Por qué es importante esta tabla? Bueno, esta es una tabla recortada. Yo la recorté para que ¿sí? Entrara en la diapositiva. Mott me dice que estos son los líquidos más comunes con los cuales trabaja. Entonces, si miramos, el benceno aparece en esta tabla como un líquido. Esto no lo van a explicar en ningún libro, pero yo he notado estos problemas que el estudiante al fin y al cabo no sabe cuál es líquido y cuál es gas, y es normal porque pues, no estamos familiarizados con estos fluidos. Entonces, de pronto debajo de este libro voy a dejar la tabla de Mott cuando cargue el video para que ustedes tengan esta tablita a la mano y se puedan defender. Voy a dejar la tabla en el sistema internacional y en el sistema inglés. Pero por el momento el benceno, notemos ahí, es un líquido, Entonces ya con este truquito que les estoy dando, digamos que usted se puede defender, ¿no? Si no está ahí, seguramente es porque es un gas. ¿Cómo les parece? Bueno,
Y entonces aquí me dicen que bien, que se entiende. Listo, con esto en mente, entonces voy a quitar esta tabla de aquí. Voy a quitar esta tablita de aquí, ya nos dimos cuenta que es un líquido y vamos a seguir haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué me piden? Me dice calcule el peso específico del fluido, ¿cierto? El peso específico del fluido es este. Este es el peso específico del fluido. ¿Y qué requiero para hallar el peso específico del fluido? Necesito la densidad relativa, aquí lo dice, densidad relativa por la densidad, el peso específico de referencia. Como la densidad relativa me la dieron, mírala acá, aquí dice, recuerda lo que vimos anteriormente, me dicen la gravedad específica, pero yo les dije que gravedad específica es lo mismo que densidad relativa, son dos propiedades que son dos nombres, pero al final es la misma. Ahí yo le escribí mal eso de densidad relativa, déjame yo borro porque escribí mal, esto era una S. Gravedad específica se simboliza así, pero yo les estaba diciendo anteriormente que es lo mismo que la densidad relativa. Densidad relativa. Listo, entonces nos están dando la densidad relativa. Y también nos dicen halle su densidad. Y densidad, recordemos que la densidad, el peso específico es densidad por gravedad. Así que yo podría, para hallar la densidad, una vez que haya el peso específico, divido en la gravedad y podría sacar la densidad. Eso es una manera de hacerlo, ¿no? Otra manera de hacerlo es aquí con este otro triángulo, ¿no? La densidad del fluido, como ya tengo la densidad relativa, cojo la densidad relativa y la multiplico por la densidad de referencia. Entonces son dos maneras de hacer el ejercicio. Yo voy a hacerlo con estos triángulos, que son los triángulos, las fórmulas nuevas que estoy introduciendo y de esa manera es que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven aquí que la densidad del fluido es igual a la densidad relativa por la densidad de referencia. Listo. Entonces, aquí, gravedad específica o densidad relativa, 0,876. Este era el dato que está acá, ¿no? ¿Listo? Densidad relativa. El peso específico de referencia es el del agua, entonces vengo, es para líquido o para gases, ya vimos que el benceno es un líquido. Y ahora, ¿en qué sistema estoy trabajando? En el sistema internacional. Entonces el agua en el sistema internacional tiene un peso específico de 9.810. 9.810. Entonces, como ya tengo la densidad relativa y ya tengo el peso de referencia, el peso específico de referencia, nomás me queda multiplicar, ¿no? Ahora, para la otra fórmula, necesito también la densidad de referencia. Y la densidad de referencia para líquidos en el sistema internacional es 1000. Entonces, por eso ustedes ven estos dos datos aquí que los vamos a necesitar. Note que yo generalmente siempre escribo la fórmula que voy a utilizar y comienzo a mirar los datos y qué datos de pronto tengo que ir sacando de tablas para que ya después solo me quede calcular. Entonces, pues mira, aquí ya está esta misma fórmula que está acá, ¿no? Que es la densidad relativa por el peso específico de referencia, que es el agua a 0 grados centígrados. Y aquí multiplico esos dos datos y ya tengo el peso específico del fluido. Tengo el peso específico del fluido. Ahora la densidad. Densidad, aquí lo habíamos dicho, es densidad por densidad relativa por la densidad de referencia. Multiplico esas dos variables y me da 876 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, note que ya estamos entrando en términos que usted de pronto no está familiarizado mucho y que vamos a hacer un taller para poderlos profundizar. Vamos a hacer más ejercicio en el siguiente video. Pero díganme hasta aquí con qué sensación quedan de esto que estamos viendo. Continuando entonces, aquí ya les Profe, hice ahí el interrogatorio, me dicen que pues que hasta ahí, profe, dime. qué pena lo interrumpa ahí. Yo estuve mirando el Dropbox y hay una hoja buena con los triangulitos. Pues para uno Ah, confundirse, sí. uno la lleva a la mano. Sí, voy a dejárselas debajo de este video también. Es un formulario que creó un estudiante mío donde está toda más o menos la información, los triangulitos, toda la información que hemos visto está por ahí. Entonces yo voy a ver si la coloco debajo de este video o en Dropbox también está. Gracias por la aclaración. Entonces, bueno,
Ahí hemos terminado, digamos que esta parte introductoria, esta parte teórica. Vamos a hacer ejercicios en el siguiente video. Entonces voy a tener este video y comenzamos a grabar el siguiente.